Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la que tú me estés escuchando. La temática del día de hoy es una temática por demás interesante. Los dos deudores, la parábola de los dos deudores. Para ello, tengo que contarles una historia que la vi vivir. Hace algún tiempo atrás, una mujer fue disciplinada, cortada de la institución religiosa, por ir en contra de la tradición establecida por los líderes. Fue maltratada, acusada de rebeldía, por no someterse a los caprichos de unos pocos. En resumen, por obedecer a Jesús y a la Biblia. Aquellas personas habían estado dando más importancia a las normas y reglas que tradicionalmente han acompañado a la institución y se alejaban más y más de la misericordia, del amor y la compasión, y era como que si disfrutaran ver llorar a aquella mujer. Esta dama, tal cual la sirofenicia, se mantuvo firme de la mano de Jesús a pesar de los maltratos y la indiferencia con la que fue señalada, y no se apartó de la presencia de Dios, de su amor, y por amor a su Hijo, para mostrar ejemplo de fidelidad a Dios, fidelidad a Jesús. Mucho tiempo la mantuvieron marginada, despreciada por algunos que se habían prejuiciado dentro de la institución a causa de las calumnias infundadas. Esta hermana había comprendido el verdadero sentido del evangelio, ese evangelio predicado por Jesús a sus discípulos, y que aquello se convertiría en la piedra del zapato para los legalistas que preferían ver sufrir al prójimo siendo castigado por violar la ley según ellos. Cuando esta mujer fracasó, fue señalada, despreciada aún más por cierto sector de la institución. La juzgaron, disciplinaron y cortaron sin ningún acto de misericordia, aunque nadie tiene que decir o tuvo que decir en cuanto a la formación que dio a su hijo. En su ignorancia se aferró de la mano de Dios y de su Hijo Jesucristo, y ellos la guiaron en la educación de su niño. Cometió errores en el proceso, como toda madre primeriza, como todo ser humano. Ella le dio más importancia a la formación religiosa por encima de la formación académica secular. Trabajó para que el hijo aprenda a leer y tenga ese hábito. Soñó con que su hijo sea un predicador, un misionero a cabalidad, comprometido con la misión que Jesús nos mandó. Aquello para los legalistas no era de valor y tampoco lo es para quienes siguen pensando que el joven y la madre son una mala influencia para los niños y jóvenes. Así prejuician a las personas y ellos dudan. Personas cercanas y honradas habían confesado la manera en cómo se acercaban a pedirles que tengan cuidado con las enseñanzas de la madre y el hijo. Enseñanzas que no eran otra cosa que llamados a que las personas lean, investiguen y que no crean
todo lo que les dicen los pastores. Aún siguen con ese mismo espíritu poco cristiano, causando dolor y angustia en las personas, en los niños y jóvenes, que con ese evangelio de miedo y terror han infundido. Siempre que alguien se equivoca, tenemos la tendencia de acusarlo como pecador, como que si lo que le está pasando fuera consecuencia o resultado de algún pecado oculto. Como hermanos, hemos dejado de ser empáticos, misericordiosos, sin afecto, dejando en evidencia una vida carente de amor, de una vida vacía. Hemos llegado a entender mal el evangelio. Pensamos que Dios es castigador y vengador con el pecador. Nos agrada tener esa imagen de Dios. Y no podemos estar más alejados de la atmósfera celestial. Cuando Pedro se le acercó a Jesús con la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí?, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó en extenderla hasta 7, el número que significa la perfección. ¿Hasta 7 dijo? Los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables. Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No hasta 7, dijo él, mas aún hasta 70 veces 7. En la parábola de los 2 deudores se puede notar un claro contraste entre nuestra naturaleza egoísta y la naturaleza amante de Cristo, reflejando así el verdadero carácter de su Padre, para ir tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Cristo nos enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. 2 hombres tenían una deuda, el uno con el rey y el otro con su consiervo. Uno de ellos debía 10,000 talentos al rey y el otro tan solo 100 denarios. El primero de ellos rogó, suplicó a su prestamista le perdonara la deuda o que le dé tiempo para poderle pagar lo que le debía. El dueño del dinero tuvo compasión de aquel hombre y le perdonó toda aquella deuda. Pero salido del palacio, se encontró con uno de sus deudores y lo presiona hasta ahorcarlo para que le pagara. Y de la misma manera como él rogara y suplicara por perdón y misericordia, éste no hace caso y lo echa en la cárcel. Escuchando este suceso, el rey lo manda llamar nuevamente y le reclama por su accionar tan carente de amor, tan frío. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía a ti también tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Esta es la base sobre la cual debemos tener compasión para con nuestros prójimos pecadores. Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió prórroga, con la promesa: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio la oportunidad de seguir el ejemplo del Señor,
que le había perdonado. Queridos, quien rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. El perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en ningún modo, en lo más mínimo, nuestro deber de obedecerle. Así también el espíritu de perdón hacia nuestros prójimos no disminuye la demanda de las obligaciones justas. Hemos de manifestar ternura, compasión hacia los infortunados. Deberíamos tratar a otros así como nosotros nos gustaría ser tratados en circunstancias semejantes. Con esto no quiso decir que para que se nos perdonen nuestros pecados no debemos requerir las deudas justas de nuestros deudores. Si no pueden pagar, aunque sea por su administración imprudente, no han de ser echados en prisión, oprimidos o tratados ásperamente. Pero la parábola no nos enseña que fomentemos la indolencia. La palabra de Dios declara que si un hombre no trabaja, que tampoco coma. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero el pecado no ha de ser considerado livianamente, obviamente. El Señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestro hermano. Él nos dice: si pecare contra ti, repríndele. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que sean lo suficientemente humildes. No creo que sientan su confesión. De labios para afuera lo está haciendo. ¿Qué derecho tienes tú para juzgarlos? ¿Como si pudieras leer la mente? La palabra de Dios dice: si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si tus hermanos yerran, debes perdonarles. Si se equivocan, debes perdonarles. No demos al que yerra, al que se equivoca, ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o en el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio, de desprecio. Si hablas palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia, o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. Es que, queridos, no somos perdonados porque perdonamos, sino la manera en cómo perdonamos. La base de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia otros, mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y que la gracia y la misericordia de Dios sea cubriendo nuestras vidas, y que podamos reflejar esa misma imagen en los demás. Bendiciones.